Hola a todos, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la clase de legislación forestal en bosques nativos. Específicamente el tema que vamos a ver hoy es conocer cuáles son las legislaciones tanto nacionales como provinciales que existen en Argentina sobre bosques nativos. Y el objetivo de esta clase es que ustedes puedan reconocer cuáles son los instrumentos legales más importantes que existen a nivel nacional y provincial sobre bosques nativos y que conozcan la situación de los bosques nativos en Córdoba. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo es el contexto que da origen a estas leyes, ¿no? En el año 2002 se sanciona en Argentina una ley que es la 25.675 o Ley General del Ambiente. Luego, unos años más tarde, en el 2007, se sanciona la 26.331 o Ley de los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Es específicamente de bosques nativos y establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Pero a su vez esta ley como que indica que cada provincia tiene que sancionar una ley provincial que esté en concordancia a esta ley nacional 26.331 para poder alcanzar o recibir ese presupuesto para protección de los bosques nativos justamente. Entonces, recién en el año 2010 se sanciona la ley provincial, la 9.814 o Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Muchas veces se la escucha como OTBN, o también ustedes la pueden haber visto, hablando mal y pronto, se le llama la ley del semáforo, ya que fija categorías de conservación y define un mapa con esos tres colores, que son rojo, verde y amarillo, que son diferentes categorías de conservación. A su vez, entró en vigencia la ley, si bien fue sancionada en el 2010, entra en vigencia a partir de que sale el decreto reglamentario, 170/11, y bueno, y un poquito más adelante les voy a contar cuáles fueron los artículos que quedaron sin efecto, ya vamos a ver eso. Bueno, algo que me parece interesante o importante que sepan acerca de la ley 9.814 es que es una ley participativa y de actualización quinquenal. ¿Qué quería decir esto? Que en la redacción de esta ley y en las actualizaciones, en las siguientes actualizaciones, estaban involucrados gran parte de la sociedad. Por un lado las universidades, por otro grupos de productores, el INTA, grupos de ambientalistas, CARTES, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona. Bueno, eran muchos y además público en general, ¿no? Entonces se decidió desde un principio que cada 5 años se iban a rever ciertas cuestiones de la ley y hacer determinadas actualizaciones, pero que siempre iban a ser participativas. Bueno, esto es lo que ha llevado muchas veces a que no se pongan de acuerdo todas estas partes y por lo pronto hace varios años que no se ha llegado a la actualización del mapa o a la actualización que debería tener esta ley, ya que no se han puesto de acuerdo en las últimas reuniones. Además, por otro lado, es una ley que desde que fue sancionada fue objeto de numerosas críticas debido a varias irregularidades que tiene en su contenido, en especial en los artículos 6 y 14. Por eso estos artículos no estaban en concordancia o no iban acordes a la naturaleza de la ley 26.331, que es la nacional. Entonces, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante porque fue que quedaron sin efecto estos artículos. La finalidad de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba es promover la conservación del bosque nativo mediante el ordenamiento territorial de dichos bosques.
generando categorías de conservación, regular la expansión de la frontera agropecuaria, minera y urbana y de cualquier otro tipo de cambio de uso de suelo. A su vez, también es objetivo de esta ley implementar medidas necesarias para evitar la disminución de la superficie ocupada por bosques nativos, también fomentar actividades de producción racional, docencia e investigación para conservar, recuperar, enriquecer o hacer un aprovechamiento sustentable de dichos bosques nativos. Bueno, ahora vamos a ver específicamente cuáles son las categorías de conservación que fija esta ley, la 9814, para el territorio provincial. Divide entonces en 3 categorías de conservación. La categoría 1 o color rojo hace referencia a aquellos sectores de muy alto valor de conservación, que no se pueden transformar ni pueden tampoco estar sujetos a aprovechamiento forestal. O sea, en cualquier parte del territorio provincial que se encuentre, que pertenezca a esta categoría roja, no puede modificarse el uso del suelo, no se puede realizar ninguna actividad. Son zonas que ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad y que pueden ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas o objetos de investigación científica y aprovechamiento sustentable. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de zonas que están comprendidas en la categoría 1. La ley dice que todas aquellas zonas de márgenes de cursos de agua superficial se va a considerar que a 100 metros de la línea de ribera de cada lado pertenece a la categoría 1 exclusivamente, pero quedan excluidos los canales de riego público y privado. Bueno, también están comprendidas en la categoría 1 a 100 metros de los bordes de lagos y lagunas, y cuando hablamos de zonas salinas se considera 2000 metros del borde de la salina o de área perisalina, se lo considera también como que pertenece a la categoría 1. Otras zonas que están comprendidas en la categoría roja o 1 son aquellas zonas que conecten masas de bosques, es decir, corredores biológicos o áreas naturales, o zonas que en el futuro se declaren mediante norma de autoridad provincial o nacional como un corredor biológico o un área natural. Todas aquellas zonas entonces van a estar siempre comprendidas dentro de la categoría 1. Bueno, la otra categoría de conservación que fija la ley es la categoría 2 o amarilla, donde están aquellos sectores de mediano valor de conservación, pero que tampoco deben desmontarse. Sí pueden ser sometidos a un aprovechamiento sustentable, turismo, recolección o investigación científica. Son aquellos sectores que por lo general con implementación de actividades de restauración de ese bosque nativo pueden tener un valor alto de conservación. Bueno, y según la ley, el texto de la ley, la categoría 3 o categoría verde son aquellos sectores de bosques nativos de bajo valor para la conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la presente ley. Esta categoría es como la que ha generado más controversia, ya que en el primer mapa que presentó provincia como anexo con la ley, había una gran proporción del mapa pintado de verde de esta categoría, pero el mapa que presenta Nación para la provincia de Córdoba, esta categoría verde prácticamente no existe, porque en realidad se considera como que ya estos bosques nativos de bajo valor para la conservación ya han modificado su uso de suelo, o sea, en algún momento han sido bosques y ahora ya serían zonas agrícolas o urbanizadas en su mayoría. Ahora vamos a ver una comparación de 3 mapas como para que
que lo comprendan un poquito más de manera visual. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de planes que se pueden presentar y que permiten hacer diferentes actividades en las distintas categorías de conservación. Para la categoría 1 o categoría roja solamente se pueden presentar planes de conservación de bosques nativos, es decir, el productor debería presentar a la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, un plan de conservación de bosques nativos. No se pueden realizar desmonte ni aprovechamiento forestal. En cambio, para un campo que se encuentre en una categoría 2 o categoría amarilla, se pueden llegar a presentar, además de planes de conservación de bosque nativo, algún plan de manejo sostenible de bosque nativo, pero que tampoco puede incluir ningún tipo de desmonte. Y para aquellas zonas comprendidas dentro de la categoría 3 o verde, te permiten presentar planes de conservación, planes de manejo sostenible y plan de cambio de uso de suelo, pero tampoco permite o admite desmontes. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cuáles fueron aquellos párrafos que se tuvieron que derogar, o sea, dejar sin efecto, ya que no atendían al espíritu de la ley nacional. Por lo tanto, Córdoba hasta el 2015, hasta que no dejó sin efecto, o sea, hasta que no derogó estos párrafos, el párrafo 2 y 3 del artículo 6 y del artículo 14, que permitían el rolado y el aprovechamiento sustentable en zonas rojas, hasta ese momento fue que no pudo recibir fondos de nación. O sea, si bien esta ley entonces fue sancionada en el 2010, pero recién cuando salió el decreto 170/11 y modificado por este otro, fue que recién ahí pudo empezar a recibir los fondos de nación. Bueno, entonces fue a partir de esa reforma que Córdoba pudo empezar a recibir los fondos que le corresponden según la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Y estos fondos son fondos destinados a los productores como compensación por servicios ambientales que prestan los bosques y su conservación. Bueno, ahora vamos a ver ¿qué es el Fondo para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y cómo está dividido ese fondo o FOTBN? El 70% del dinero que envía Nación es para compensar a los titulares del bosque nativo de aquellas categorías de conservación roja y amarilla o 1 y 2 respectivamente. Es siempre un aporte no reintegrable, renovable anualmente sin límites de periodo, que obliga a cumplimentar con el plan de conservación o plan de manejo sostenible según corresponda, que como ya les dije antes, estos planes deben ser presentados a la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. El otro 30% de esos fondos están destinados a que funcione en la provincia el programa para el ordenamiento territorial de bosques nativos, es decir, que sería para la Secretaría de Ambiente y su funcionamiento de este programa. En general, este fondo FOTBN lo que intenta es privilegiar a aquellas personas que son pequeños productores, es decir, que los considera como pequeños productores aquellos que viven en y de su campo, y que hacen un manejo y aprovechamiento sustentable del bosque sin desmontes. Entonces, de ese 70% inicial del que habíamos hablado, destina un 40% del monto total para planes de conservación de pequeños productores. Bueno, acá se observa el mapa de la provincia de Córdoba según la categoría de conservación de bosques nativos. En el mapa de la izquierda es el primer mapa que salió junto con la ley cuando se sancionó en el 2010. Es un mapa en JPG, venía en el anexo de dicha ley, pero este mapa fue objeto de numerosas críticas debido a irregularidades. Además que no tenía buena resolución y daba confusión cuando se ampliaba.
observamos que tiene una gran proporción del mapa, el 58%, está en zonas, está marcado como zona verde, como una categoría de conservación verde. Estas zonas ya después se observó que en realidad estas zonas ya tenían un cambio de uso de suelo, ya habían sufrido un cambio de uso de suelo, por lo que luego salió, para acogerse a la ley nacional, se volvió a hacer otro mapa que en realidad apareció en la página, en el sitio web del Ministerio de Ambiente, que es el mapa del medio, en el cual figuran 2.300.000 hectáreas en rojo, 530.000 en amarillo y 0% en verde. ¿Por qué? Porque todo lo que antes estaba verde ahora después se pintó como blanco, porque en realidad son zonas que ya han sufrido un cambio de uso de suelo. Es un mapa vectorizado que incluye regiones a restaurar, forestación y los márgenes de río, que no son formaciones boscosas actuales. En este mapa se incluían 4 millones de hectáreas. Acá se establecen zonas blancas que antes no estaban. Bueno, entonces es importante que les quede claro que en las zonas blancas representan zonas donde no hay bosque. Bueno, y a partir de este mapa sí aplica, la provincia puede aplicar a la ley nacional, la 26.331. Luego Nación hizo un mapa de la provincia con las categorías de conservación, que es bastante similar al mapa vectorial, pero luego se vio que tenía sobreestimado un poco las zonas rojas, y por eso no se está usando actualmente este tercer mapa. El que se estaría usando es el del medio, el mapa vectorial. Igual, de todas maneras, recordemos que la provincia urge hacer una actualización de esta ley, y con ello una actualización del mapa. Así que bueno, están a la espera de volverse a juntar las partes. Recordemos que es una ley participativa, donde participan muchos diferentes organismos, y bueno, está en este momento, si bien se están presentando planes de conservación y planes de manejo, y los propietarios de estos predios están cobrando, bueno, es necesario de que la ley sea actualizada, porque hace varios años que ya que está en la misma situación y que no llegan a un acuerdo las partes, por lo cual, bueno, urge que se vuelvan a reunir.